Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que tenemos salseo del bueno. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y una reacción que ha dado la vuelta al mundo, Hande Erçel llorando, impactada al ver a Kerem así. Sí, lo sé, el título es fuerte, pero créanme, la historia detrás es aún más. Antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejen un like si les gusta el contenido. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos con un dejo de nostalgia la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin destilaban juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Su química en pantalla era innegable, tan real y palpable que, como suele suceder, la ficción se desdibujó y la realidad tomó forma. Se enamoraron. Y vaya que nos enamoramos con ellos. Su relación, aunque relativamente breve, fue intensa, llena de momentos adorables que compartieron con sus fans a través de redes sociales. Viajes, risas, complicidad, eran la pareja del momento, el símbolo del amor moderno, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. De repente, sin previo aviso, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Rumores iban y venían, especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura inundaban las redes sociales y los medios de comunicación. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables, incluso hubo quien mencionó la presión mediática como factor determinante. La verdad es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones siguen siendo un misterio, celosamente guardado por los protagonistas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de un periodo de silencio mediático, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y proyectos personales. Hande ha consolidado aún más su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía, participando en diversas series y colaboraciones con marcas importantes. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, explorando nuevos roles y desafiando sus límites como actor. Su ambición lo ha llevado a explorar facetas como productor y guionista, buscando un mayor control creativo sobre sus proyectos. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre parece acecharles. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública es analizada al milímetro en busca de pistas, de señales, de cualquier indicio que revele cómo se sienten realmente el uno con el otro. Y es en este contexto donde surge la información que nos trae aquí hoy, Hande Erçel llorando, impactada al ver a Kerem así. Ahora bien, antes de que empecemos a construir castillos en el aire y a revivir viejas esperanzas, es importante ser cautelosos y analizar la información con objetividad. En el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y es muy fácil caer en la trampa de la desinformación y los rumores infundados. La maquinaria de la especulación se alimenta de la mínima migaja de información, magnificándola y distorsionándola hasta convertirla en una narrativa completamente alejada de la realidad. Es por eso que debemos ser críticos y buscar fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Según las fuentes, el momento en el que Hande se mostró visiblemente emocionada ocurrió durante un evento público al que ambos asistieron. No se trataba de un evento donde coincidieron casualmente, como una fiesta o una entrega de premios donde la presencia de ambos era predecible. En esta ocasión, el evento tenía una connotación particular, ya que se trataba de la presentación de un proyecto largamente acariciado por Kerem, un proyecto que lo exponía de una manera vulnerable y personal. Era un evento importante dentro de la industria del entretenimiento turco, sí, pero también un evento que representaba un punto de inflexión en la carrera de Kerem, una oportunidad para mostrarse auténtico y sin filtros. La prensa, como siempre, estaba presente capturando cada detalle, cada mirada, cada gesto. Al parecer, durante la presentación de este nuevo proyecto de Kerem, un proyecto que, según se comenta, es muy significativo para él a nivel personal y profesional, se proyectaron imágenes y vídeos que mostraban una faceta de Kerem que muchos no conocían. Se trataba de imágenes que reflejaban su pasión por la actuación, su dedicación al trabajo, su vulnerabilidad y su lado más humano.
El material audiovisual incluía escenas detrás de cámaras de sus últimos proyectos, entrevistas donde hablaba abiertamente sobre sus desafíos y sueños, y testimonios de personas cercanas a él que resaltaban su calidad humana y su compromiso con su oficio. La intención era mostrar al Kerem Bürsin que se escondía detrás del galán de telenovela, al artista que lucha por crecer y superarse a sí mismo. Y fue precisamente al ver estas imágenes, al ver a Kerem en su estado más puro y auténtico, que Hande no pudo contener la emoción. Las cámaras captaron el momento exacto en el que sus ojos se llenaron de lágrimas, un gesto que fue interpretado por muchos como una señal de que a pesar del tiempo y la distancia, el cariño y el respeto entre ellos seguían intactos. La reacción de Hande no fue discreta, sino genuina y espontánea. Se la vio limpiándose las lágrimas con un pañuelo, mientras su mirada permanecía fija en la pantalla, absorta en la presentación de Kerem. Ahora es importante destacar que no se trataba de lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino más bien de lágrimas de orgullo y admiración. Lágrimas que reflejaban la alegría de ver a alguien a quien aprecias alcanzar sus metas y brillar con luz propia. Lágrimas que en definitiva demostraban que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar incluso después de una separación. Quizás Hande al ver a Kerem en ese momento, recordó los sueños que compartieron juntos, las aspiraciones que se apoyaron mutuamente, y sintió una profunda satisfacción al verlo materializar uno de sus grandes objetivos. También es posible que en ese instante reviviera los momentos más felices de su relación, aquellos que quedaron grabados en su memoria y que siguen generando una conexión emocional entre ellos. Por supuesto, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de este momento. Los fans de la pareja inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, nostalgia y esperanza. El hashtag #Anker se convirtió en trending topic mundial, con miles de usuarios expresando su cariño hacia Hande y Kerem y compartiendo sus teorías sobre el significado de las lágrimas de Hande. Muchos expresaron su deseo de que Hande y Kerem volvieran a estar juntos, argumentando que su química era inigualable y que su amor merecía una segunda oportunidad. Otros, más realistas, simplemente celebraron el hecho de que pudieran mantener una relación cordial y respetuosa después de su ruptura, considerándolo un ejemplo de madurez y civilidad. Pero, como decía antes, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Es muy fácil caer en la trampa de proyectar nuestros propios deseos y expectativas en la vida de los demás, y olvidar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino. Aunque la idea de una reconciliación entre Hande y Kerem sea atractiva para muchos, es fundamental respetar su espacio y no presionarlos a tomar una decisión que no estén listos para tomar. Hande y Kerem son dos personas adultas y maduras, capaces de tomar sus propias decisiones y de gestionar sus emociones de la manera que consideren más adecuada. Si en algún momento deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo desean y lo necesitan. Y si no es así, debemos respetar su decisión y celebrar el hecho de que puedan mantener una relación sana y positiva a pesar de todo. La amistad y el respeto mutuo pueden ser tan valiosos como el amor romántico, y en algunos casos, incluso más duraderos. Lo que sí es innegable es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue despertando un gran interés y pasión entre sus fans. Su química en pantalla, su relación fuera de ella y su separación han sido objeto de debate y análisis durante mucho tiempo, y seguirán siéndolo en el futuro. Su historia se ha convertido en un fenómeno cultural, un ejemplo de cómo la vida real puede inspirar la ficción y viceversa. Y es que al final, todos somos un poco románticos y nos encanta creer en los cuentos de hadas. Nos encanta ver a dos personas enamoradas, superar obstáculos y vivir felices para siempre. Y aunque la realidad no siempre sea así, siempre nos quedará la esperanza de que el amor verdadero exista y que pueda superar cualquier barrera. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes, y que incluso cuando una relación romántica llega a su fin, el cariño y el respeto pueden perdurar. En resumen, el momento en el que Hande Erçel lloró al ver a Kerem Bürsin en un evento público fue un momento emotivo y significativo que ha despertado un gran interés entre sus fans. Si bien es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones, es innegable que este gesto demuestra que el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos, a pesar del tiempo y la distancia. Más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación, este episodio nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de mantener la empatía y la comprensión en todo momento. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante.
No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.